Continuamos con la conquista. Recordemos dónde inicia todo esto. Claro que inicia desde antes de la creación del mundo. Así lo dice Efesios capítulo 1. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su belleza, su hermosura, su sabiduría, diseñó planes extraordinarios para nosotros. Sin embargo, como ya tú y yo sabemos, la regamos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Que Dios no se desanima. Y déjame decirte algo muy importante. Dios nunca se desilusiona de nosotros. ¿Puedes creerlo? Estuvo muy aguadito eso. Si se dan cuenta, ¿verdad? Como que no le están armando ahí. Es imposible que tú desilusiones a Dios. Aunque tu carne, el mundo, tus errores y fracasos te lo digan, la Escritura, la Biblia, que nos muestra su carácter perfecto y único, nos dice que jamás podremos desilusionar a Dios y que Dios nos imparte de su poder y su gloria para ser transformados a su imagen. Nuestra historia inicia cuando Dios le promete a Abraham una nación. Una nación está compuesta entre muchas cosas de gente, un idioma y un territorio. Y Dios le dice, te voy a dar un territorio, Abraham. Voy a hacer de ti una gran nación. No solamente te voy a dar un hijo, te voy a dar una nación. Y de hecho, las naciones que no salgan de tus lomos van a ser bendecidas por ti. Así que Abraham llega a esta tierra prometida. Pasan los años y más tarde los territorios de esa nación quedaron desolados por una gran hambruna que golpeó la tierra. Esto sucedió en los tiempos de Jacob y sus hijos. Ellos migran a Egipto. Se tienen que ir a Egipto porque si no se mueren de hambre. A través de algunos eventos divinos de provisión de Dios, viven ahí, crecen, se multiplican. Eran buenos para multiplicarse. Hoy entraron 70, 80 personas y salieron más de 1,5 millones de personas. Oye, hicieron la tarea. 400 años después de estar en Egipto, regresan a la tierra que Dios le prometió a Abraham y su descendencia. Pero regresan en otras condiciones y las personas que regresan no conocían esa tierra. Se encontraron con que su territorio había sido ocupado en su ausencia por otras naciones. Ahora tendrían que conquistar lo que por derecho les pertenecía. Voy a volver a decir. Ahora tendrían que conquistar lo que por derecho les pertenecía. Nosotros no rogamos a Dios y mucho menos al diablo por obtener lo que por derecho nos corresponde en Cristo Jesús. No son por derechos personales, no son por capacidades personales, es por el derecho legal que Dios me ha dado en Cristo cuando Jesús en la cruz del Calvario pagó mi injusticia y me presentó justo delante de Dios. Es un derecho legal, por eso la Biblia lo llama justificación. Es un término legal donde yo era culpable, por supuesto. Sin embargo, la justicia de Cristo me es otorgada, imputada, para que yo viva libre y viva en la herencia gloriosa de esa salvación. Y tú y yo nos enfrentamos a esto, a conquistar estos territorios que por derecho nos pertenecen, nuestros corazones, nuestras familias. Si Dios llamó al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, es porque Dios daría los recursos a través de su promesa y de su poder. Lo mismo sucede hoy en día con el creyente en Jesucristo. Mira cómo nos lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Dice, mediante su divino poder, ¿van conmigo? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo en hebreo, griego, arameo, español, inglés, francés, italiano,
significa todo. Está hablando de plenitud, de estar completos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su gloria, como dice, y excelencia. Su gloria y su excelencia nos imparten plenitud. Hay cosas en las que tú y yo decimos, es que me falta, es que no tengo. Vemos nuestras incapacidades, vemos nuestras necesidades, vemos las circunstancias que nos rodean, tierras que están ya invadidas por enemigos, por situaciones difíciles que aún venimos arrastrando desde hace muchos años. Sin embargo, la promesa es que todo esto lo tenemos y somos completos debido a su gloria y excelencia. No a mi gloria ni a mi excelencia, sino a las de Dios. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible. ¿Qué es lo que lo hace posible? Las promesas de Dios, selladas por su gloria y excelencia. Esas promesas hacen posible, híjole, estos versículos debería hacerte gritar y brincar de tu asiento. Porque mira lo que dice. Estas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza. Wow. Sí, yo no sé si vengo hoy muy pentecostal, pero sí deberías decir algo. Yo, o sea, que me veo en un espejo, veo mis deficiencias, mis incapacidades, mis pecados, y Dios ha provisto para que yo participe de su naturaleza divina por su gloria y excelencia. Wow, eso solo Dios lo puede hacer. Ninguna religión, ningún ser humano puede impartirnos esa gloria y excelencia. Y cuando el ser humano participa de la naturaleza divina, nos lleva a escapar de la corrupción del mundo causado por mis deseos. Por eso la primera tierra que se debe de conquistar, ¿cuál es? Es esta. Pero Dios ha provisto por su gloria y excelencia participar de, o sea, no estoy atorado ahí. Participar de su naturaleza divina. Y mis deseos humanos jalan para otra dirección. Y mis frustraciones y mis amarguras y resentimientos jalan para otro lado. Pero Dios está diciendo, yo he provisto por mi gloria y excelencia para que tú participes de mi naturaleza. Hemos hablado mucho de su naturaleza, de quién es Dios y sus atributos de santidad, de justicia, de amor, de paz. Puedo participar. Por eso cuando venimos a la iglesia, no venimos a cumplir, venimos a participar de su naturaleza divina. Y juntos como cuerpo de Cristo podemos recibir esta impartición, bendecirnos unos a otros y salir para que allá afuera, en lo cotidiano, de lunes a sábado, nosotros llevemos esa naturaleza divina en medio de nuestros deseos humanos, en medio de nuestra imperfección. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, ¿cómo lo dice? Esfuérzate, ¿en qué? En la gracia. Se ha creído por tiempo que la gracia es la lástima de Dios, y no. Ya saben que Dios no nos tiene lástima, ¿verdad? Pero nos tiene compasión, y en su compasión nos da gracia. Y la gracia es la capacidad divina, es su naturaleza divina expresándose en mi interior para que yo pueda vivir y esforzarme de tal manera que vaya pareciéndome cada día más a Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Volvamos a nuestra historia de la conquista. Ellos tenían promesas. Sin embargo, el territorio a conquistar
y la estrategia para lograrlo eran desconocidas para Israel. Ellos no sabían. Ellos no sabían qué iban a encontrar en esos territorios. Ellos no sabían con qué enemigos se iban a enfrentar. ¿Te ha pasado que estás viviendo una circunstancia de vida y dices, nunca pensé enfrentar a ese enemigo? Incluso me agarró descuidado, desprevenido. Sí, fue mi error, por supuesto, fue mi descuido, pero estoy peleando una batalla que nunca antes había peleado. Cuando van creciendo los hijos, que ya no son esos niñitos que tú agarras, los sientas en su sillita y vámonos, y ya son adolescentes. Es una batalla que nunca habías peleado, ¿verdad? Y luego crecen y luego se enamoran y luego llega el monstruo del pantano a pretender a tus hijas. Y tú dices, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo administro esto? ¿Cómo peleo esta batalla? Por las diferentes etapas que tú mismo estás pasando. Etapas de vida, biología, hormonas. Y tú dices, ¿cómo peleo estas batallas? Josué da una instrucción al pueblo. Le dice, Josué 3:3, dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes llevar el arca del pacto del Señor su Dios, fíjate la instrucción, dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Nunca antes te habías enfrentado a esa batalla. Pensaste que era un territorio conquistado, pero te encontraste un enemigo. ¿Qué debemos hacer? Dejen sus puestos. Es esta invitación de un cambio de paradigma, de un quebrantamiento en el alma y una transformación en mi manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, donde las estrategias pasadas que sí funcionaron no necesariamente van a funcionar para la nueva tierra, para los nuevos enemigos. Deja, no que dejes lo bueno, no que dejes tus principios, no que dejes de trabajar, no que dejes lo que tú sabes en tu conciencia que es correcto basado en la palabra de Dios, pero permite, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, permite que Dios transforme tu manera de pensar, renovando el entendimiento a través de su palabra. Déjenlo del pasado, dejen el desierto atrás. Dejen este pensamiento de vagabundos del desierto. Dejen este pensamiento de que vienen de la esclavitud. Y la religión siempre va a querer mantenerte en el pasado. Por eso siempre es, y vamos a ver qué hicieron tus antepasados y qué hizo tu papá y todo. No manches. Deja ya eso. Hicieron miles de porquerías, ya lo sabemos desde Génesis 3. Pero ya deja esa mentalidad de desierto, esa mentalidad de pobreza, de vagabundo. Deja esa mentalidad de estarle echando la culpa al pasado y a tus antepasados y toma la responsabilidad de ahora seguir el sacerdocio de Dios. Vean a los sacerdocios, a los sacerdotes, y ellos los guiarán por este camino por el cual ustedes nunca han pasado. ¿Qué es el sacerdocio? Es nuestra comunión con Dios para impartir a las personas de nuestro alrededor. Sacerdocio es que yo me comunico y practico su presencia, de lo cual hemos hablado mucho. No se trata nada más de orar. Orar es una forma de practicar su presencia, pero no es la única.
El sacerdote practica su presencia. Somos un pueblo de sacerdotes. Practicar su presencia incluye la oración donde yo hablo a Dios, pero también incluye donde yo escucho a Dios a través de su palabra. No es simplemente la idea mística de que Dios me habló. A través de su palabra Dios nos habla. Ese es el sacerdocio. Esa es la instrucción que Dios imparte. Practicar su presencia también incluye la contemplación de la belleza de Cristo a través de su palabra. Contemplarlo. Incluye meditar en su palabra. Meditar en sus maravillas. Pero otra práctica de la presencia de Dios, que a veces no la tomamos como una práctica de su presencia, pero lo es esto que hacemos los domingos. Cuando nos juntamos, practicamos su presencia. Cuando conversamos en nuestro hogar, a veces reducimos practicar su presencia a un tiempo de oración en familia, y qué bueno. Pero ¿sabes qué también es? Cuando nos amamos, cuando nos afirmamos, cuando recordamos la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas y su provisión, cuando nos perdonamos, cuando nos alentamos, el Espíritu Santo cambia la atmósfera porque estamos practicando su presencia. Y esa presencia que invade nuestros corazones es la influencia y el liderazgo que necesita nuestra sociedad. Se levanta un nuevo líder. Un nuevo líder. Se necesita liderazgo para tomar la tierra prometida. Se necesita quien diga, vamos adelante. Tú eres responsable de ser tu propio líder. La religión pone el peso sobre el pastor o sobre el sacerdote. En el nuevo pacto, en Cristo Jesús, tú eres sacerdote. Tu mujer, eres sacerdotisa. Tú eres responsable de tu comunión con Dios, de la profundidad que tengas en su palabra y en su presencia. Tú eres responsable de pelear tus propias batallas con tus hijos y en tu matrimonio. Tú eres responsable. Y si estás pasando por circunstancias adversas de las cuales no eres culpable, te vuelves responsable de cómo vas a lidiar con ellas de acuerdo a la palabra de Dios. Y no dejarte ir con tus sentimientos, con tus emociones, con tus desilusiones y frustraciones, sino que tú lidereas tu propia alma. Cuando el salmista dice, alma, bendice al Señor, está liderando su propia alma. Cuando el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre y le digo por dónde ir, el apóstol Pablo está liderando su propia vida espiritual. Tú eres responsable. La maravilla de esto, ya lo leímos en Pedro, es que Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús maravillosas promesas para que participes de su naturaleza divina. Se levanta un nuevo liderazgo. Ahora en Josué. Y mira cómo lo dice Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento en que tú guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Sin embargo, abro un paréntesis. Aunque le prometí lo mismo a Moisés que te estoy prometiendo a ti, para Moisés era imposible recibir la promesa. Así es. Por eso tenía que morir Moisés. ¿Por qué?
Nos lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Dice Romanos 4:14: porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué sucede? Vana es la fe. Si Moisés, quien representaba la ley, hubiera podido heredar las promesas, vana sería la fe. Y la promesa no se hizo a Moisés bajo la ley, sino se hizo a Abraham bajo la fe. Wow. Voy a volver a iniciar Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce, ¿qué produce la ley? Ira, enojo, frustración. ¿Por qué? Porque aunque conozco la ley, dice el apóstol Pablo también a los romanos, aunque yo conozco y me deleito en la ley de Dios, es imposible para mí cumplirla. No puedo. Y entonces me frustro porque la religión me dice que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que aprender ciertos rituales y hacer cierto tipo de oración y hacer ciertas cosas, y la ley me impone cargas y me impone cargas y me impone cargas, pero luego yo veo en mi naturaleza que no puedo, y eso me frustra. Me siento condenado y aislado de Dios porque siento que no merezco, y entonces me paso hacia atrás y dejo de participar de su naturaleza divina, porque en mi naturaleza pecaminosa encuentro que es imposible cumplir con la ley de Dios, con la ley moral y con la ley ritualista. Es imposible. Pero el apóstol Pablo nos dice: tienes que regresar a la promesa de la fe. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, ¿es por qué, iglesia? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Y por eso muchas veces nos frustramos, porque queremos entrar a la tierra prometida, conquistar y poseer lo que nos corresponde por derecho, pero basados en la ley. ¿Y te has dado cuenta que en la casa, cuando tú sacas la ley, la espada, para decir esto es justo, esto es en la ley, esta es la regla de la casa, cómo cambia el ambiente? Es un ambiente de enojo. Hacemos enojar a nuestros hijos, hacemos enojar a nuestro cónyuge, porque es imposible cumplirla. Pero cuando por la fe invocamos la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos llene de su santidad, de su justicia, donde nos amamos, perdonamos y acompañamos en los procesos para conquistar la promesa, la atmósfera se transforma en el cielo. Por eso parte del Padre Nuestro es: venga tu reino, haz de mi casa una parte de tu cielo. Pero la ley no lo puede obtener. Si fuera por ley sería facilísimo. Es que ya le dije a mi hijo, es que ya le dije a mi cónyuge, es que ya le dije lo que tiene que hacer y no lo hace. Nunca lo va a hacer. Como tú y yo nunca lo vamos a hacer. Pero si es por fe, se recibe por gracia, y el poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos transforma, nos imparte la vida del cielo y el deseo de vivir de acuerdo a su naturaleza divina. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Josué aclara: hasta que murió Moisés es que Josué se pudo levantar. Y Josué es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dios no se enojó con Moisés. Me gusta siempre aclarar esto.
Es que Dios se enojó con Moisés por aquel asunto de que háblale a la roca y le pegó a la roca, ¿verdad? Y oímos cosas y sí, sí es cierto. Eso no es cierto. Dios estaba mostrando ahí, tú que representas la ley, finalmente te llevó a la ira. Pero en Hebreos nos aclara muy bien que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Tal vez no entró a la tierra prometida física, pero ¿cuántos saben que está en la tierra prometida eterna? Porque fue fiel al Señor. Lo que el Señor nos está mostrando es: la ley no puede heredar las promesas. Es por fe y se recibe por gracia. Así que ahora, Josué, levántate. Las promesas que le hice a Moisés y que él no pudo conquistar, tú lo vas a hacer. Liderazgo para la conquista es diferente al liderazgo del desierto. Es muy diferente. Moisés fue llamado para liberar, Josué fue llamado para conquistar. En el versículo 13 de Josué se recuerda lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor, su Dios, les da un lugar. ¿De qué? Moisés no pudo. La ley no te va a dar descanso. La ley nunca da descanso. Jamás. Debemos ser morales y éticos, pero no es el fin del cristianismo que te portes bien. Ese es el resultado de recibir al Espíritu Santo. Participo de la naturaleza divina que es santidad. Pero cuando yo persigo la moral y la ética como un fin en sí mismo, me vuelvo orgulloso, muy soberbio, y pongo a Dios en el banquillo de los deudores. Yo ya hice, yo me porté bien, tú necesitas cumplir tu parte. Sin embargo, Dios le dice: no lo quitemos ahí, te daré descanso, porque Él te ha dado esa tierra. Te daré descanso. ¿Cuántos necesitan descanso? Necesitamos descanso. Traes amarguras ahí de hace tiempo, desilusiones, tristezas contigo mismo. El hogar es una zona de guerra, de reclamos, de una justicia que más bien parece venganza y deseo de castigo. El hogar se ha vuelto un lugar imposible, donde algunos prefieren largas horas de trabajo que llegar al hogar, que sentarse a la mesa y partir el pan. Anhelamos el descanso, pero para obtenerlo necesitamos ir en fe a Cristo Jesús. Terminamos ahí en Hebreos capítulo 8 verso 6, dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Y también nos dice Hebreos que si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso. Aún en el descanso que obtuvieron al tomar la tierra prometida, no tuvieron el descanso completo. Sí fue un descanso verdadero,
porque ya estaban en la tierra prometida, pero no era un descanso completo. No. ¿Por qué? Porque la promesa apuntaba a Jesús. Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, acuérdate, no está hablando de la obediencia a la ley, está hablando de la invitación a la fe. Decir, ven a la fe, ven y participa de la naturaleza divina. Ven, es la obediencia a un rico postre. Es la obediencia para entrar en una zona de descanso. Es la obediencia que te lleva a contemplar y a participar de esta naturaleza divina, como Jesús participó de todo lo que hizo en la creación y al séptimo día descansó. Es decir, en Cristo estoy completo, en Cristo estoy satisfecho. Si hay circunstancias difíciles, si hay batallas que vamos a librar, sí, vamos a seguir en la serie hablando de estas batallas. Iremos a Jericó, iremos a Jai, combatiremos enemigos, otros nos engañarán de pronto, pero luego continuaremos en la batalla y iremos tomando territorio. Pero hoy la invitación a través del nuevo liderazgo de Josué es: deja la ley, deja de buscar cómo complacer a Dios a través de tus obras, a través de tu buen comportamiento, a través de dictar leyes cada día más severas en tu hogar para que todo mundo haga lo que tiene que hacer, porque eso es lo justo. Retira las manos de la ley y la justicia y abraza por fe la naturaleza divina. Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Terminamos en Josué. Por lo tanto, Josué, ya que es un nuevo liderazgo, es una nueva temporada, ya que no es en la ley de Moisés. Moisés ya murió, aunque tú tienes las mismas promesas. Josué, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a tu familia, tu persona, para que tome posesión de toda la tierra que Dios juró a Abraham que les daría. Sé fuerte y valiente. De hecho, muy valiente. No te rajes. ¿Cuántos se han querido rajar esta semana? Oh, no levanten la mano porque olvídate. ¿Cuántos se quisieron rajar el mes pasado? Yo levanto las dos. Te puedes rajar. ¿Por qué? Porque la provisión de su naturaleza divina está a tu alcance. Es por gracia y se recibe por la fe. Tu mentecita ahorita en algunos está así, pero es que la ley, pero es que si no ponemos reglas, pero sí, ponlas adelante. Y tiene que haber consecuencias, claro, por supuesto. Pero eso no va a llevar a la transformación. Lo que va a llevar a la transformación de nuestras vidas y sociedades, familias, es que abracemos la naturaleza divina de santidad, de justicia, de amor, de misericordia. Y tienes que ser fuerte y muy valiente, porque la tendencia humana es regresar a esa ley que castiga. Es decirle a Moisés: regresa y danos con las tablas en la cabeza.
Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio y que él no pudo cumplir al pie de la letra. No pudo. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente la Biblia, este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Te das cuenta? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Entonces sí es la ley. No. Es un nivel superior a la ley. ¿Sabes cómo se llama el nivel superior a la ley? Gracia. Jesús nos lo enseñó en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero cualquiera que aborrezca a su hermano y lo insulte diciéndole idiota, es culpable de juicio. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Si te dan en una mejilla, pon la otra. A eso se refiere: obedece todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dale un fuerte aplauso a Él. Y vamos a orar, iglesia. Señor, te damos tantas gracias. Porque a pesar de nuestra naturaleza humana, de nuestros deseos desordenados, nos invitas a participar de tu naturaleza divina. Nos has dado hermosas, grandes y maravillosas promesas que están selladas con la sangre de Jesucristo. Hoy comprendemos que nos espera conquistar una tierra que por derecho es nuestra. Queremos saber lo que tu palabra nos dice. Cómo conquistar esta tentación, esta ansiedad, este matrimonio, este corazón de mis hijos. Cómo conquistarme a mí mismo, Señor. Yo deseo saber a través de tu palabra. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero participar de tu naturaleza divina. Tal vez no tienes descanso el día de hoy por un deseo de venganza, por un sentido de justicia basado en la ley, porque tú lo incumpliste o porque alguien lo incumplió. Sin embargo, la invitación es: ven y por fe recibe la promesa de salvación, de sanidad. Esfuérzate y sé valiente. No te desanimes ni vuelvas atrás. Continúa. Es un camino que no has recorrido. Es un camino nuevo. Es un camino abierto y vivo. Jesús es el camino. Permite que su Espíritu Santo te guíe y que tú traigas paz, Señor, en este momento a los corazones atribulados, a los que no pueden dormir, a los que tienen ansiedad, depresión. Yo te animo, iglesia, a que eches toda tu ansiedad en Cristo Jesús y recibas de Él, de acuerdo a su promesa,
el yugo fácil y la carga ligera. Es por fe y se recibe por gracia. Y que nuestros hogares sean tierras que fructifican. Sácanos de la mentalidad del desierto, Señor. Sácanos de la mentalidad del desierto. Y que en esta tierra prometida podamos trabajar y ver territorios que florecen, que dan fruto, que reverdecen, donde los ríos de tu Espíritu Santo brotan y nos alimentan, nos restauran y nos traen vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre